Om Namaste. ¿Qué ocurre cuando se olvida la religión? ¿Qué papel tienen las encarnaciones? Recordar que estamos reflexionando sobre la trascendental pregunta sobre si es posible ver a Dios. Krishna nos dice en el Bhagavad Gita que él ya explicó el imperecedero yoga, entendiendo como yoga, dharma o religión, al inicio de los tiempos, pero con el devenir del tiempo este yoga disminuyó en el mundo. Y cada vez que la religión, el Dharma, se pierde en el mundo, cada vez que la maldad y la violencia aumentan, el Señor se encarna en Buda, Jesús o Krishna para restablecer el Dharma, la religión. Todos los profetas de la historia recibieron estas revelaciones directas de Dios. Alá, a través del arcángel Gabriel, reveló el Sagrado Corán a Mahoma. En el monte Sinaí, Moisés recibió los 10 mandamientos directamente de Dios. Buda en su iluminación del Bodhi Gaya. Pero si hoy en día le hablas a un hombre normal, sobre todo en Occidente, sobre estas encarnaciones, sobre estos profetas que recibieron estas revelaciones, pensará que estás loco o que eres un arcaico. Pero en la historia de India ha sido diferente. El párrafo anterior que os he comentado son unos versos del Gita, y por ello es normal que se acepten estas encarnaciones. O en palabras de Gandhi, os leo: en el hinduismo, la encarnación es atribuida a quien ha realizado algún tipo de servicio extraordinario a la humanidad. Toda vida personificada es en realidad una encarnación de Dios. ¡Qué visión más maravillosa! Todo ser humano es una encarnación de Dios. Y si reflexionamos, veremos que cuando se pierde la religión, el Dharma, surgen también líderes espirituales que muestran el camino de la paz. Gandhi en India, Desmond Tutu en Sudáfrica o Aung San Suu Kyi en Birmania, por citar algunos. Y cientos de santos anónimos que el mundo no recuerda o no conoce. Swami Vivekananda, acordaros, este es mi admirador Swami Vivekananda, también reflexionaba sobre estas encarnaciones y nos decía: la figura central del Bhagavad Gita es Krishna. Los cristianos adoran a Jesús como el Hijo de Dios. Los hindúes adoran a muchas encarnaciones, creen en muchas encarnaciones que vienen para preservar el Dharma y la destrucción de la violencia. La primera gurú que tuvo Sri Ramakrishna Paramahansa, aquí lo podéis ver, fue Bhairavi Brahmani, una maestra tántica que enseguida intuyó que era una encarnación y por ello organizó un encuentro entre los sabios, los pandits, para que opinaran si lo era o no. Y afirmaron rotundamente que sí. Gandhi, Aurobindo o Romain Rolland le consideraban como tal, como el avatar de la nueva era. Y os leo las palabras de Romain Rolland, el Premio Nobel de Literatura francés. Teniendo en cuenta las diferencias de espacio y tiempo, Sri Ramakrishna es el hermano menor de Cristo. Siempre es el mismo hombre, el Hijo del Hombre, el Eterno, nuestro Hijo, nuestro Dios renacido. Con cada regreso se revela un poco más plenamente y más enriquecido por el universo. Qué interesante reflexión. Cada encarnación revela un poco más de la verdad absoluta. Quédate, por favor, con este concepto. Cada una de las encarnaciones que hemos visto en la historia, Jesús, Mahoma, Krishna, nos han transmitido una parte de esa verdad absoluta. Muchísimas gracias. Om Namaste.